Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año. Día 19. Tu posesión más valiosa. Rag nació en el contexto de una familia brahmánica, la casta más alta en el sistema de castas de la India. A los 23 años conoció a Jesucristo y su familia lo desheredó. Rompieron la relación con él. Para ellos, su hijo estaba muerto. Incluso llevaron a cabo un servicio fúnebre en su nombre. Ninguno de sus padres, ni sus hermanos o hermanas, volvió a hablar con él otra vez. Durante varias semanas deambuló por las calles de Bangalore. Prácticamente no tenía alimentos para comer. Caminaba todo el día y dormía en el parque durante la noche. Y así comenzó una nueva vida. Empezó a hablar de Jesús, de su nueva fe. Por medio de él, miles de personas encontraron a Cristo. Incluso llegó a liderar un movimiento de oración de 3 millones de personas. Luego, durante varios años, tuvimos el privilegio de contar con él como director nacional de Alfa en la India. Tiempo atrás nos dijo que ha tenido una vida bendecida y que Dios ha compensado con creces sus pérdidas. Aunque dejó todo en Cristo, encontró la perla de gran valor, como lo dice ahí en Mateo capítulo 13, versículos 45 y 46. Las relaciones son tu posesión más valiosa. Hay una relación para la que fuiste creado. Esta es la perla más valiosa de todas. Merece vender todo a fin de hacerse de ella. Vamos a leer la Biblia en los Salmos capítulo 11 en la Nueva Traducción Viviente. Yo confío en la presencia del Señor. Así que, ¿por qué me dicen, vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo? Los malvados ponen las cuerdas a sus arcos y acomodan sus flechas sobre las cuerdas. Disparan desde las sombras contra los de recto corazón. Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo. Observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. El Señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover carbones encendidos y azufre ardiente sobre los malvados. Y castigará con vientos abrasadores, pues el Señor es justo y ama la justicia. Los íntegros verán su rostro. La presencia íntima de Dios. Aún en los momentos más difíciles de tu vida puedes experimentar la presencia íntima de Dios. David estaba en una crisis. Le aconsejaron huir y ocultarse en las montañas. Su respuesta fue: en el Señor hallo refugio. ¿Cómo pues se atreven a decirme, huye al monte como las aves? En el versículo 1. El Salmo también concluye enfocándose en una relación con Dios, con la promesa de que los íntegros contemplarán su rostro. David utiliza el lenguaje metafórico para ilustrar un cuadro de la presencia íntima de Dios. Su experiencia y su deseo de una relación con Dios encierran el comienzo y el final de este salmo. No existe otro lugar seguro, nada más valioso en la vida ni nada que este mundo ofrezca puede compararse a la presencia íntima de Dios, contemplar su rostro. Vamos a orar. Señor, hoy quiero refugiarme en ti. Deseo de todo corazón ver tu rostro. Pido que suplas los anhelos profundos de mi corazón con tu presencia íntima. Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 13 y vamos a leer desde el versículo 36 hasta el 58
en la Nueva Traducción Viviente. Luego Jesús dejó a las multitudes afuera y entró en la casa. Sus discípulos le dijeron: por favor, explícanos la historia de la maleza en el campo. Jesús respondió: el Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. El campo es el mundo y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Parábolas del tesoro escondido y de la perla. En el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y las compró. Parábola de la red para pescar. También el reino del cielo es como una red para pescar, que se echó al agua y atrapó toda clase de peces. Cuando la red se llenó, los pescadores la arrastraron a la orilla, se sentaron y agruparon los peces buenos en cajas, pero desecharon los que no servían. Así será en el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos y arrojarán a malos en el horno de fuego ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Entienden todas estas cosas? Sí, le dijeron, las entendemos. Entonces añadió: todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo del reino del cielo es como el propietario de una casa que trae de su depósito joyas de la verdad, tanto nuevas como viejas. Jesús es rechazado en Nazaret. Cuando Jesús terminó de contar estas historias e ilustraciones, salió de esa región. Regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en las sinagogas, todos quedaron asombrados y decían: ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban: no es más que el hijo del carpintero. Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas estas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Número 2. Conocer al Hijo de Dios. Algunas personas buscan de forma desesperada y entonces encuentran a Jesús. Otras, como yo, casi se tropiezan en el camino hacia el encuentro. Pero cuando uno halla el tesoro, bien merece la pena dejar absolutamente todo. En medio de la parábola de la mala hierba y de la red, Jesús narra dos parábolas breves, versículos del 44 hasta el 46. La única diferencia entre las dos es que en un caso la persona busca activamente, versículo 45, y en el otro pareciera tropezarse con ello, versículo 44. En ambas situaciones hay algo de mucho valor, hay un tesoro,
versículo 44, y en el versículo 45, perlas finas. Valió la pena vender todo lo que tenía, versículos 44 y 46. Ahí es donde se halla la verdadera alegría, versículo 44, el verdadero tesoro, nuevamente versículo 44, y el gran valor. El reino de los cielos consiste principalmente en conocer al Rey. Todo consiste en Jesús y cómo respondemos a Él. Él es la perla de gran valor que Rac y millones de personas han descubierto. Al contemplar la maldad en el mundo, te preguntas por qué Dios no la soluciona de forma directa, eliminándola por completo. En la parábola de la mala hierba, el siervo quiere arrancarla, pero el dueño se rehúsa. Versículos de 28 y 29. Pues ha de venir un juicio. Versículos del 36 al 43 y del 47 al 50. Jesús advierte sobre el destino de quienes hacen pecar y de todos aquellos que obran maldad. Versículo 41 y 49 y 50. Afirma que la mala hierba será arrancada, versículo 41, y echada al horno de fuego, versículos 49 y 50. Promete que un día los justos, justificados con Dios a través de Jesús, brillarán como el sol en el reino de su Padre. Versículo 43. Es tu relación con Dios la que hace que brilles, y esto significa que un día brillarás como el sol en el reino de Dios. Pero Él no permitirá aún la destrucción de todo el mundo. Quiere unir todo el trigo en su granero. Permite de forma deliberada un retraso hasta el fin del mundo. Versículo 39. De modo que más gente tenga tiempo para resolver a la buena noticia de Jesús, responder correctamente y así encontrar la posesión más valiosa. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias porque la perla de gran valor es la relación contigo. Manténme cerca de ti y ayúdame a evitar todo lo que me aparte de esta relación. Vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 38, versículos desde el 1 hasta el capítulo 39, versículos 23. Voy a leerla en la Nueva Traducción Viviente. Judá y Tamar. En esos días, Judá dejó su casa y se fue a Adulam, donde se quedó con un hombre llamado Hira. Allí vio a una mujer cananea, la hija de Súa, y se casó con ella. Cuando se acostaron, ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Después volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo, y le puso por nombre Onán. Además dio a luz un tercer hijo y lo llamó Sela. Cuando nació Sela, ellos vivían en Kesib. En el transcurso del tiempo, Judá arregló que su hijo mayor, se casara con una joven llamada Tamar. Pero era un hombre perverso ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, hermano de cásate con Tamar, como nuestra ley exige al hermano de un hombre que haya muerto. Tú debes darle un heredero a tu hermano. Pero Onán no estaba dispuesto a tener un hijo que no fuera su propio heredero. Por eso cada vez que tenía relaciones sexuales con la mujer de su hermano, derramaba el semen en el suelo. Esto evitaba que ella tuviera un hijo de su hermano. Así que el Señor consideró una maldad que Onán negara un hijo a su hermano muerto. Y el Señor también le quitó la vida a Onán. Entonces Judá le dijo a Tamar, su nuera, vuelve a la casa de tus padres y permanece viuda hasta que mi hijo Sela tenga edad suficiente para casarte contigo. Pero en realidad Judá no pensaba hacerlo porque temía que Sela también muriera igual que sus dos hermanos. Regresó Tamar entonces a vivir a la casa de sus padres. Unos años después murió la esposa de Judá. Cumplido el periodo de luto, Judá y su amigo Hira, el adulamita, subieron a Timna para supervisar la esquilla de sus ovejas. Alguien le dijo a Tamar, mira, tu suegro sube a Timna para esquilar sus ovejas. Tamar ya sabía que Selá había crecido,
pero aún no se había arreglado nada para que ella se casara con él. Así que se quitó la ropa de viuda y se cubrió con un velo para disfrazarse. Luego se sentó junto al camino a la entrada de la aldea de Enaim, la cual está rumbo a Timna. Judá la vio y creyó que era una prostituta, porque ella tenía el rostro cubierto. Entonces se detuvo y le hizo una propuesta indecente. «Déjame tener sexo contigo», le dijo, sin darse cuenta de que era su propia nuera. «¿Cuánto me pagarás por tener sexo contigo?», preguntó Tamar. «Te enviaré un cabrito de mi rebaño», prometió Judá. «¿Pero qué me darás como garantía de que enviarás el cabrito?», preguntó ella. «¿Qué clase de garantía quieres?», respondió él. Ella contestó: «Déjame tu sello de identidad junto con tu cordón y el bastón que llevas». Entonces Judá se los entregó. Después tuvo relaciones sexuales con ella y Tamar quedó embarazada. Luego ella regresó a su casa, se quitó el velo y se puso la ropa de viuda como de costumbre. Más tarde, Judá le pidió a su amigo Hira, el adulamita, que llevara el cabrito a la mujer y recogiera las cosas que le había dejado como garantía. Pero Hira no pudo encontrarla. Fue y buscó a la prostituta del templo, en el local donde se sentaba junto al camino, a la entrada de Emnaín. Ellos respondieron: «Nunca hemos tenido una prostituta del templo aquí», contestaron ellos. Entonces Hira regresó a donde Judá estaba y le dijo: «No pude encontrarla por ninguna parte, y los hombres de la aldea afirman que nunca ha habido una prostituta del templo pagano en ese lugar». «Entonces deja que se quede con las cosas que le di», dijo Judá. «Envié el cabrito tal como acordamos, pero tú no pudiste encontrarla. Si regresamos a buscarla, seremos el hazmerreír del pueblo». Unos 3 meses después le dijeron a Judá: «Tu nuera Tamar se ha comportado como una prostituta y ahora, como consecuencia, está embarazada. Sáquenla y quémenla», ordenó Judá. Pero cuando la sacaban para matarla, ella envió el siguiente mensaje a su suegro: «El dueño de estas cosas fue quien me dejó embarazada. Fíjese bien de quién son este sello, este cordón y este bastón». Judá los reconoció enseguida y dijo: «Ella es más justa que yo, porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Sela». Y Judá nunca más volvió a acostarse con Tamar. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera a luz, se descubrió que esperaba gemelos. Durante el parto, uno de los niños sacó la mano. Entonces la partera le ató un hilo rojo en la muñeca y anunció: «Este salió primero». Pero luego el niño metió la mano de vuelta y salió primero su hermano. Entonces la partera exclamó: «Vaya, ¿cómo hiciste para abrirte brecha y salir primero?». Y lo llamaron Fares. Luego nació el niño que llevaba el hilo rojo en la muñeca y lo llamaron Sera. José en la casa de Potifar. Cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba de nada, excepto qué iba a comer. José era un joven muy apuesto y bien fornido, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. «Ven y acuéstate conmigo», le ordenó ella. Pero José se negó. «Mire», le contestó, «mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo.
Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo yo podría cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Día tras día ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó: «Vamos, acuéstate conmigo». José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos. Enseguida todos los hombres llegaron corriendo. «Miren», dijo ella, «mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité. Cuando me oyó gritar salió corriendo y escapó, pero dejó su manto en mis manos». Ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a la casa. Luego le contó su versión de lo sucedido. «Ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí. Pero cuando grité salió corriendo y dejó su manto en mis manos». José es encarcelado. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos. José quedó allí. Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después el director puso a cargo a José de todos los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse, porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Punto número 3. Experimentar la bendición de Dios. ¿Tus circunstancias actuales están lejos de lo ideal? ¿Te sientes constreñido por ellas? ¿Desearías tener un nuevo trabajo, vivir en un sitio distinto o tener una relación diferente? Sean cuales fueren tus circunstancias, este pasaje muestra que si permaneces fiel a Dios, puedes experimentar su presencia, su favor y su bendición justo allí donde te encuentras. Aquí vemos un contraste entre la infidelidad y la hipocresía de Judá y la fidelidad de José al enfrentar o afrontar la tentación sexual. Judá, que estaba vulnerable, pues acababa de morir su esposa, cayó en pecado, su propia nuera. Tamar se disfrazó de incógnito como prostituta y él se acostó con ella. Como prenda le dejó su sello, su cordón y su bastón. Ella quedó embarazada. Capítulo 38, versículos del 1 al 18. Al enterarse de que su nuera había sido culpable de prostitución, quedándose embarazada como resultado, Judá dijo: «Sáquenla y quémenla». Entonces ella mostró lo que él le había dejado: este sello, el cordón del sello y este bastón. Versículo 25. Judá fue sorprendido y se dio cuenta de su propia hipocresía y pecado. Versículo 26. La gracia de Dios es extraordinaria. Fares, uno de los hijos que nació como resultado de este incidente, se menciona en la genealogía de Jesús. Pueden verlo en Mateo capítulo 1, versículo 3. En su gracia, Dios usa para bien aquello que el diablo se propuso para mal. El pecado de Judá se contrasta con la rectitud de José. El Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Génesis capítulo 39, versículo 2. Potifar, al ver que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía, lo puso a cargo de toda su casa. Versículo 4. Como resultado, el Señor bendijo dicho hogar. Versículo 5. La expresión «el Señor estaba con José» aparece 4 veces en este pasaje. No obstante, el hecho de que el Señor esté contigo no impide que enfrentes la tentación. José enfrentó gran tentación. La esposa de Potifar intentó seducirlo para que se acostara con ella, pero él se negó rotundamente.
Entendía que ceder ante dicha tentación implicaba un pecado contra Dios y Potifar, su empleador. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Versículo 9. No solo rehusó acostarse con ella, sino también rechazó estar cerca de la tentación. Versículo 10. José nos muestra un gran ejemplo sobre cómo lidiar con la tentación. La mejor manera de resistir la tentación es huir de ella. Segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Si enfrentas gran tentación, toma medidas radicales como José. Huye. La esposa de Potifar lo agarró de su manto. Le dijo nuevamente, acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Génesis capítulo 39, versículo 12. Observa el contraste con Judá. Este dejó su sello, su cordón y su bastón en manos de Tamar. Eran prueba de su culpabilidad. José abandonó su manto en las manos de la esposa de Potifar. Ella lo usó para probar la culpa de José, aunque en realidad era la prueba de su inocencia. Pese al hecho de que el Señor estaba con José y haber resistido la tentación, sufrió una horrible injusticia. Versículo 19 en adelante. Terminando confinado en una prisión. Versículo 20. Perdió la capacidad de moverse libremente, pero no perdió su libertad. El Señor estaba con él incluso en la cárcel. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. Versículo 21. Este oficial puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Versículo 22. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía. Versículo 23. Tus circunstancias quizás no sean óptimas. Por ejemplo, podrías sentir como si estuvieras en prisión o estar literalmente encarcelado o confinado como prisionero en tu empleo, tu problema de salud, una relación difícil u otras circunstancias. Pero en medio de todo esto, si permaneces fiel a Dios, experimentarás su presencia junto a ti, su favor ante los ojos de los demás y su bendición en tu vida. Esta es la perla de gran valor que establece en Mateo capítulo 13, versículo 45 y 46. Es tu posesión más valiosa. Vamos a orar. Señor, gracias porque incluso cuando las cosas parecen salir mal y surgen las pruebas y las tentaciones, sé que estás conmigo y puedo experimentar tu bendición en mi vida. La pastora Pipa hace el siguiente comentario. No se puede mantener a una buena persona en el fracaso. Dios estaba con José aun cuando todo salía mal. No tenía que rescatarlo forzosamente de su situación particular, sino que la utilizó para bien. Dios obraba en el carácter de José. Todo formaba parte de su preparación. Recordemos que el autor de la Biblia en un año es el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres. La voz que personificó y dio vida a este devocional de hoy es la de Luis Alfonso González, su servidor. Dios les bendiga.